Hola, en esta segunda parte seguiremos con la resolución de ejercicios referentes a la primera condición de equilibrio en el tema de estática. Vámonos con un segundo ejemplo y este ejemplo indica el peso del bloque M. Vamos a mostrar el sistema. En la figura es de 80 newtons. Me da ya el valor de peso de este bloque denominado M de 80 newtons. Se encuentra en equilibrio. Obviamente tiene que estar este sistema en equilibrio porque estamos trabajando en función a la primera condición de equilibrio. Nos pide determinar la tensión número 1 de esta cuerda, nos pide determinar la tensión número 2 de esta otra cuerda, la tensión 3 y finalmente la tensión 4 que es de esta última cuerda. Tomando en cuenta aquello, ahora lo que vamos a hacer es, y como hemos venido aprendiendo, identificar las fuerzas que están interactuando en este sistema. La primera fuerza que siempre vamos a identificar es la fuerza del peso, ¿no? Acá está, para este bloque M, el peso. Considerando esa fuerza primera, ahora vamos a identificar las otras. Tenemos por este lado a la tensión número 1 de esta cuerda, que ejercería una fuerza en este sentido. Después tenemos a la tensión número 2. Representamos ahí está la tensión número 2, que sería otra cuerda que está jalando en este sentido también. Ya, la tensión número 2. Acá tenemos la tensión número 3. Y por este otro lado, la tensión número 4. Ahí están plenamente identificadas nuestras 5 fuerzas que están interactuando en este sistema. Para trabajar y resolver este ejercicio podemos aplicar la descomposición vectorial o método de las componentes. Podemos aplicar el método del teorema de Lamy o el método por el triángulo o por la formación de un triángulo. Vamos a aplicar ahora el teorema de Lamy. Para este teorema de Lamy, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en relación a 3 fuerzas. Entonces vamos a ir por partes, vamos a trabajar en este sistema por partes. Nos vamos a enfocar primeramente en estas 3 fuerzas que están interactuando aquí. Aplicamos el teorema de Lamy que va en relación a 3 fuerzas. Ahí están las 3 fuerzas, tensión 1, la tensión 2 y el bloque M de 80 newtons. Este ángulo es el que está en referencia acá, al mismo sistema, de 65 grados. Para el teorema de Lamy lo que tenemos que hacer es identificar los ángulos, ¿no es cierto?, ya que van en relación a cada una de las fuerzas. Me voy a valer de esta línea segmentada para poder identificar de manera más sencilla los ángulos que están interactuando en este sistema. En esta primera parte, obviamente, tenemos los 90 grados, que corresponde, acá también tenemos en este otro cuadrante los 90 grados, y aquí, obviamente, si este ángulo de referencia que teníamos en el sistema vale 65, este otro ángulo también tendrá ese mismo valor de 65 grados. Sabiendo que la circunferencia tiene un valor de 360 grados, restamos menos 90, menos 65 y obtenemos un valor de 115 grados para este otro ángulo. Considerando ya esos aspectos, vamos a desarrollar el ejercicio. Ya en esta segunda gráfica podemos observar, les vuelvo a representar las 3 fuerzas, pero ahora vamos a concretar los ángulos que habíamos obtenido. Por este lado teníamos los 90 grados. Por este otro lado, la sumatoria de 90 más 65 me da un resultado de 155 grados. Y aquí teníamos 115 grados de ángulo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos 90 grados. Aquí prácticamente y sencillamente se puede formar un triángulo o rectángulo. Pero como estamos aplicando el teorema de Lamy, porque estamos hablando de 4 tensiones, entonces vamos a aplicar todo lo que conlleva el teorema de Lamy. Para aplicar el teorema de Lamy dice que se debe tomar en cuenta la relación de una fuerza y además el ángulo opuesto de esta fuerza, ¿no? Seno de 115 en este caso. O vamos a igualar esto a la tensión número 1
y el ángulo en oposición, seno de 155 grados. Finalmente, la tensión número 2 y el seno de 90 grados. A partir de esto, obteniendo ya clara nuestras fuerzas y el seno de ángulo en oposición, vamos a hacer la igualación. Queremos determinar la tensión 1 y la tensión 2. Empezamos por la tensión 1. Me voy a concentrar acá entonces. Voy a igualar la masa o el bloque M, seno de 115, y la tensión número 1, seno de 155, que es el valor que hemos determinado. A partir de esto, el procedimiento es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es despejar esta tensión número 1. Este seno de 155 está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, voy a obtener tensión 1 es igual al seno de 155 que estaba acá abajo, ha ido a multiplicar, por el bloque M de peso 80 newtons. Ahí está, ¿ya? Dividido entre el seno de 115. Operando todo esto en la calculadora, obtengo un valor de 37,30 newtons, que vendría a ser el valor de la primera tensión. Hacemos lo mismo para la segunda tensión. Voy a igualar esta segunda tensión, seno de 90, puedo igualarlo ya ahora a partir de la tensión 1, o puedo igualarlo también a partir de este bloque de peso 80 newtons. Vamos a igualarlo a partir de este bloque M, seno de 115, con la tensión número 2, que es la que queremos obtener, seno de 90. A partir de esto que hacemos, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar para poder despejar la tensión número 2. Me quedará tensión número 2 es igual al seno de 90 por 80 dividido entre el seno de 115. Operando todo esto en la calculadora, obtendré un valor para la tensión número 2 de 88,27 newton. Ahí podemos observar, en primera instancia, ya hemos determinado el valor de la tensión número 1 y el valor de la tensión número 2. Todavía no está resuelto el total de nuestro ejercicio, sí ya tenemos las dos primeras tensiones. Ya me enfoqué en esta primera parte, obtuve la tensión 1, obtuve la tensión 2. Ahora me voy a enfocar en esta segunda parte que vendría a considerar la tensión 3, la tensión 4 y la tensión número 2. Me voy a enfocar ahora con estas tres fuerzas, la tensión 2, la tensión 3 y la tensión 4, ¿no? Para poder determinar, considerando que ya sabemos o ya conocemos la tensión número 2. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Ahí tenemos las tres fuerzas, los ángulos de referencia, y a partir de esto podemos deducir cuántos son los ángulos que faltan en relación a cada una de estas fuerzas. Acá, por lógica, tenemos los 90 grados. Ya aquí podemos hacer una diferencia y obtengo un valor de 150 grados. Ya tengo las referencias de ángulos. Considero entonces las tres fuerzas y en función a esto empezamos a aplicar el teorema de Lamy. Y el teorema de Lamy, para esta segunda parte, la consideramos de la siguiente manera, ¿no? Tensión 2, la sumatoria de 90 más 55, 145, ¿no? Eso es lo que me dice el teorema de Lamy, que cada fuerza es proporcional al seno de su ángulo opuesto. Esto es igual a la tensión 3 por este lado, el seno de su ángulo opuesto, 150 grados. Finalmente, la tensión 4, seno de 65 grados. Teniendo ya esas relaciones, vamos a despejar o en este caso hallar la tensión número 3. Para eso voy a considerar la fuerza que ya conocemos, la tensión 2, que es la fuerza que acabamos de determinar, y la vamos a igualar con la tensión número 3, seno de 150.
A partir de esto ya trabajamos como sabemos, como hemos venido haciendo aquí, el despeje simplemente de la tensión 3, esto que está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, me quedará seno de 150 por 88,27 newtons, que era el valor de la tensión 2 que acabamos de hallar, dividido entre el seno de 145. Operando todo esto en la calculadora, obtengo un valor de 76,95 newtons. Hacemos lo mismo para la tensión número 4. ¿Ya? Pero en este ejercicio ahora me voy a enfocar, ya, para que ustedes tomen en cuenta aquello, que la relación, si yo la hago con la tensión 2 o la tensión 3, el valor que vamos a obtener tiene que resultar el mismo. Lo vamos a hacer con la tensión número 3. Tensión 3, que es la que acabamos de hallar, seno de 150, la igualamos con la tensión 4, seno de 65. Y aquí lo que hacemos es despejar nada más la tensión 4. Esto que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, me quedará tensión 4, seno de 65 por 76,95, que es el valor de la tensión 3 que acabamos de hallar, dividido entre el seno de 150. Operando todo esto en la calculadora, obtenemos un valor de 139,48 newtons para la tensión número 4. Entonces, acá finalmente ya habríamos obtenido la tensión número 3 y la tensión número 4. Con esto concluiría nuestro ejercicio. Tendríamos las 4 tensiones halladas. Ahora vámonos con el ejercicio número 3. En este ejercicio planteamos este sistema y nos indica que se tiene una esfera de un valor como masa de 10 kilogramos. Ojo, ¿no? Es muy diferente a los ejercicios que anteriormente habíamos trabajado. En este caso nos da masa, muy diferente de peso. Y está en equilibrio sobre una superficie lisa. Obviamente la superficie tiene que ser lisa, porque si fuera rugosa tendríamos que analizar el problema en otro sentido. Además nos da un valor de la gravedad 10 metros segundo al cuadrado. Y nos pide calcular la tensión de esta cuerda, además de la reacción de contacto o de apoyo de la esfera y esta pared, ¿no? Y también tenemos como dato muy importante ese ángulo de inclinación. Entonces, a partir de esto, analizamos, primeramente identificamos las fuerzas que están interactuando en este ejercicio, y la primera fuerza que siempre vamos a determinar es la fuerza del peso. Ahí está. Aquí obtendríamos nuestro peso. Ahora, para diferenciar de los anteriores ejercicios, ahora voy a tomar en cuenta el símbolo de la W, que también es muy utilizado en los ejercicios de física. Ya podemos utilizar, vuelvo a repetir, una P mayúscula o una W por sus siglas en inglés. Otra de las fuerzas que tenemos y que podemos identificar es la tensión, que precisamente es la que vamos a determinar. La tensión de la cuerda, que iría en este sentido, y la fuerza de reacción, de apoyo, ¿no? O esa reacción de apoyo que vendría en este sentido, ya que siempre tiene que ser perpendicular a la superficie de contacto. En este caso, tendría este sentido. No se olviden que esas reacciones de apoyo, denominadas también fuerzas normales, cuando existen contacto entre superficies, siempre deben ser perpendiculares a la superficie de contacto. A continuación vamos a dibujar o representar el triángulo a partir de estas 3 fuerzas. Entonces vámonos con la reacción normal que hay entre las superficies de contacto de la esfera y de la pared. Entonces ahí tenemos la normal, es única. En este caso, después voy a graficar la tensión de la cuerda y finalmente, para cerrar nuestro triángulo, el vector del peso. A partir de estas 3 fuerzas obtenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Por esta primera parte, acá tendríamos un ángulo de
37 grados. Si esto se considera 37 y estamos hablando de un triángulo rectángulo, este ángulo vale 90 y considerando además que el valor interno o la suma de los ángulos internos en un triángulo cualquiera es 180, aquí tendríamos un valor de 53 grados. Tomando en cuenta estos aspectos, ahora lo que vamos a hacer es simplemente aplicar las funciones trigonométricas conocidas. Pero antes, no nos olvidemos que no hemos obtenido todavía el valor del peso. Recordando que el valor del peso se obtiene a partir de la relación de la masa por la gravedad. Hacemos esa relación, 10 que es la masa, 10 que es el valor de la gravedad en este ejercicio, 10 por 10 me da un valor de 100 newtons para este ejercicio. Quiero aclarar además que en un ejercicio de física, si no tenemos el valor de la gravedad, tendremos que considerar el valor estándar 9,81 metros segundo al cuadrado. Pero si en algún ejercicio de física nos asignan el valor de la gravedad, como en este caso, tendremos que tomar ese valor. Ahora lo que corresponde es aplicar cualquiera de estas funciones trigonométricas, seno, coseno o tangente de repente, pero en este caso aplicaremos la función seno. Antes de aplicar la función correspondiente, debemos tomar en cuenta uno de estos dos ángulos, ¿no? Y en relación a ese ángulo vamos a trabajar las correspondientes funciones trigonométricas. Si yo tomo en cuenta este ángulo de 53 grados, entonces vendrá a ser el cateto opuesto, el peso vendrá a ser el cateto opuesto y la normal vendrá a ser el cateto adyacente. Lógicamente, la tensión bien corresponde a la hipotenusa. Pero si yo voy a considerar como referente este ángulo de 37 grados, la normal vendría a ser mi cateto opuesto, el peso vendría a ser el cateto adyacente y obviamente la tensión, la hipotenusa. Para este ejemplo vamos a tomar como referencia este ángulo de 53 grados. Entonces vamos a decir seno de 53 grados. Seno de 53, tomando en cuenta la función seno, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto, que es el peso, sobre la hipotenusa, que es la tensión. De esta función, lo único que vamos a hacer es despejar el valor de la tensión, que es lo que queremos determinar. Esa es nuestra incógnita, la tensión, primeramente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta tensión en primera instancia está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar al otro miembro, ¿no? Ahí está la tensión por el seno de 53 es igual al peso. Este seno de 53 obviamente está multiplicando aquí, tendrá que pasar al otro miembro como división. Voy a obtener peso dividido entre el seno de 53. Teniendo o operando esas relaciones del peso, que es 100 newtons, entre seno de 53, obtenemos un valor de 125,21 newtons para la tensión. Acá habríamos obtenido la tensión de la cuerda. A continuación vamos a hallar la reacción de apoyo o esta reacción normal, ya esta reacción de fuerza normal. Para esto lo que vamos a hacer es simplemente aplicar también cualquiera de estas funciones trigonométricas. En este caso, ¿qué función tendría que aplicar? Función seno, obviamente que no, porque ya a partir de esa función ya hemos obtenido el valor de la tensión. Vamos a hacer ahora o aplicar la función coseno. Coseno de 53. El coseno tiene relación con el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces ahí está, cateto adyacente que viene a ser la normal, entre la hipotenusa que viene a ser la tensión. A partir de esto, lo único que vamos a hacer es despejar la normal, la reacción normal, que es lo que nos pide el ejercicio. Esta tensión está dividiendo, pasará al otro lado a multiplicar, ¿no? Ahí está. Y me quedará el valor de la normal ya despejado.
Aquí lo único que tenemos que hacer es reemplazar estos valores que ya hemos encontrado. Aquí está la tensión, 125,21 newtons por el coseno de 53. Realizando estas operaciones en nuestra calculadora, obtenemos que la reacción normal tiene un valor de 75,35 newtons. Y hasta aquí ya habríamos concluido con las consignas que nos plantea este ejercicio. Tenemos el valor de la tensión y tenemos el valor de esa reacción de apoyo denominada reacción normal. Ejercicio número 4. En este ejercicio número 4 nos habla de un sistema de poleas y en este sistema nos pide determinar la tensión para que exista un equilibrio, considerando además, este aspecto es bien importante, que las poleas son ideales. Significa que no tomamos en cuenta la masa de las poleas, tampoco tomamos en cuenta el rozamiento de la cuerda con las poleas. Debemos considerar además la masa de este bloque, 12 kilogramos, y el valor de la gravedad para este ejercicio de 10. Tomando en cuenta eso, recordamos también que las poleas son un tipo de máquina simple que hoy en día se utiliza principalmente en el caso de grúas, por ejemplo, para poder aminorar el peso de determinados objetos. En un principio las poleas fueron usadas para demostrar las leyes de Newton, pero hoy en día ya vemos varias aplicaciones. Cuando trabajamos con poleas ideales, vuelvo a repetir, no se toma en cuenta ni la masa que tiene esta polea, ni el rozamiento que va a efectuarse entre la cuerda y la polea. Además, debemos tomar en cuenta que cuando hay una polea o cuando existen poleas ideales, por un lado se ejerce una tensión que viene a ser la misma cuerda a efectuar la misma fuerza de tensión. Estas dos fuerzas de tensión tendrán su efecto en esta otra cuerda 2 veces. Esta cuerda puede estar sujeta a un bloque o como en el ejemplo puede estar sujeta a otra polea más. Tomando en cuenta ese análisis, ahora lo que vamos a hacer es identificar las fuerzas que están interactuando en nuestro sistema. La primera fuerza que siempre vamos a identificar es la fuerza del peso, que va dirigida hacia abajo. Y seguiremos tomando en cuenta, además, el símbolo W para el peso por sus siglas en inglés. Voy a tomar en cuenta otra fuerza, o voy a identificar otra fuerza que vendría a ser de esta cuerda que viene por aquí, atravesando esta segunda polea, llega hasta aquí. Por lo tanto, viene a efectuarse la misma tensión, viene a ser la misma fuerza de tensión, ¿no?, que tienen este sentido. Además, se debe considerar que estas dos tensiones tendrán su efecto en esta cuerda. Por un lado así, porque se está sosteniendo a la polea, y en este otro sentido porque el sistema está sosteniendo este bloque de 12 kilogramos. Por lo tanto, el sentido de todas las cuerdas en general van a estar siempre dirigidas hacia arriba. Esta cuerda que está atravesando esta tercera polea es la misma, por lo tanto va a ejercer la misma fuerza de tensión. Y bajo el mismo análisis se va a ejercer una fuerza de sostenimiento de la polea por este lado, y en general se va a ejercer o se va a tomar en cuenta una fuerza que esté sosteniendo de manera general al bloque, ¿no? Por lo tanto, todas las fuerzas que vayamos a identificar para las tensiones siempre van a estar dirigidas hacia arriba. Tomando en cuenta eso, ahora hemos identificado, por un lado, la tensión de esta cuerda, que viene a ser la misma que va a atravesar esta segunda polea. Por lo tanto, esta cuerda o esta fuerza también la vamos a denominar tensión. La misma tensión, y por este análisis que hicimos en poleas ideales, entonces estas tensiones tendrán su efecto doble en esta otra cuerda. Por lo tanto, 2 veces esta tensión. Y obviamente esta cuerda viene a atravesar esta tercera polea, es la misma cuerda, por lo tanto
también tiene un valor de 2 veces la tensión. Seguimos haciendo el análisis. El efecto 2 veces la tensión y 2 veces la tensión tendrá un efecto final para esta cuerda 4 veces la tensión. Una vez identificadas nuestras fuerzas, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio estático. Esta condición de equilibrio dice que sumando todas las fuerzas, ya sean horizontales o verticales, siempre tienen que ser nulas o iguales a 0. Por lo tanto, aquí vamos a considerar en un sistema de poleas que si todas las fuerzas que estén dirigidas hacia arriba van a tener un signo o un valor positivo. Y todas las fuerzas que vayan en sentido contrario tendrán un valor negativo. En sentido contrario me refiero hacia abajo. Siempre tendrán un valor negativo. Tomando en cuenta eso, realizamos la suma de todas las fuerzas en nuestro sistema que están hacia arriba primeramente y las vamos a restar con la fuerza o las fuerzas que estén hacia abajo. Primeramente tenemos la tensión como primera fuerza, esta primera fuerza de tensión, y tendríamos después 2 veces la tensión, 2 veces la tensión, pero realizando el análisis sabemos que ese efecto causó 4 veces la tensión finalmente en esta cuerda en relación al bloque. Por lo tanto, tenemos la tensión y tenemos 4 veces la tensión, ¿no? Que es el efecto respecto al análisis de poleas ideales, 4 veces la tensión. Y una fuerza que está orientada hacia abajo es la fuerza del peso. Por lo tanto, corresponde un signo o un valor negativo. Todo esto tendrá que ser igual a 0 por la condición de equilibrio. De aquí es más simple, más sencillo resolver nuestro ejercicio porque ya tenemos acá términos semejantes. Tensión más 4 veces la tensión me dará un valor de 5 veces la tensión. El valor del peso no lo conocemos aún, pero sí tenemos los datos necesarios para determinar el peso, que son 12 kilogramos de la masa y la gravedad de 10. Considerando la relación que el peso es igual a la masa por la gravedad, tenemos 120 newtons de peso, que yo en el ejercicio ya lo estoy llevando al otro miembro, obviamente con signo positivo. Este 5 veces la tensión aún me está perjudicando para despejar la tensión. Por lo tanto, este 5 que está multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir. Me quedará el ejercicio 120 entre 5. Por lo tanto, voy a obtener una tensión de 24 newtons. Con ese análisis que acabamos de hacer, ustedes se darán cuenta, el ejercicio resulta muy sencillo. Vámonos con el ejercicio número 5. Y en este ejercicio 5 nos plantea la siguiente figura. Nos habla de una esfera de 75 newtons. Aquí ya nos da el peso, ¿no es cierto?, de esta esfera. Se apoya sobre 2 superficies. Hemos colocado ahí superficie A, superficie B, inclinadas como muestra nuestra figura. Y nos pide determinar las fuerzas de contacto que hay entre las superficies con la esfera. Y la primera fuerza que vamos a identificar siempre es la fuerza del peso. Ahí tenemos al peso. Después tenemos por otro lado las fuerzas de contacto que hay entre la superficie y la esfera. Recuerden ustedes que esas fuerzas de contacto ya siempre tienen que ser perpendiculares a la superficie, ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos hablando de un tipo de fuerza en este sentido. Siempre perpendicular a la superficie. Para esta superficie A vendría a ser esta la fuerza de contacto. Para esta superficie B estamos hablando de un contacto. Estamos hablando de un contacto que va en este sentido. Por lo tanto, la fuerza B de contacto vendría en este sentido. Ahí tenemos las 3 fuerzas identificadas. Esta para el contacto de A, esta fuerza para el contacto de B.
Teniendo ya en cuenta esas tres fuerzas, lo que corresponde ahora es aplicar cualquiera de los métodos que hemos ido viendo hasta aquí. Simplemente elegimos uno de ellos y lo resolvemos. Vamos a aplicar el conocido teorema de Lamy. Cuando trabajamos por teorema de Lamy, lo que tenemos que hacer primeramente es aplicar las tres fuerzas, identificar las tres fuerzas y a partir de esas fuerzas identificar además sus ángulos, ¿no?, proporcionales a cada una de las fuerzas. Entonces vamos a identificar ya en relación a estos ángulos que tenemos como referencia. Acá tenemos 55 y aquí tenemos 40 grados. Entonces, tomando en cuenta eso, hacemos la sumatoria. 55 más los 90 que existían aquí me da un valor de 145 grados. Acá tenemos 40 más los 90 que existen, que se supone que existen aquí, me da un valor de 130 grados. Y la diferencia de 360 menos 130 menos 145 me arroja un valor de 85 grados, ya como valor de referencia para la fuerza del peso. Aplicando el teorema de Lamy, entonces vamos a decir que el peso es proporcional al seno de su ángulo opuesto, en este caso 85 grados. Por otro lado, el contacto de A, le hemos denominado contacto de A, tiene un valor o es proporcional al seno de 130 grados. Finalmente, el contacto de B, seno de 145 grados. Ahí tenemos plenamente nuestro teorema de Lamy, nuestras tres fuerzas, sus ángulos de referencia, y a partir de aquello trabajamos como lo hemos venido haciendo, igualando principalmente el peso en una primera instancia, porque es el valor que ya lo tenemos. Peso seno de 85, con el contacto de A podemos empezar, siempre lo hacemos así. Contacto de A, y lo único que hacemos aquí es despejar nada más el contacto de A, que es nuestra incógnita. Este seno de 130 está dividiendo, pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, me quedará un valor de seno 130 por 75 newtons, que es el valor precisamente del peso de la esfera, dividido entre el seno de 85. Operando todo esto en nuestra calculadora, obtenemos un valor de 57,67 newtons para el contacto de A, de la superficie A con la esfera. Hacemos la misma operación para el contacto de B. Entonces igualamos con el peso, en este caso lo podemos hacer, ustedes han visto también en los anteriores ejercicios, lo podemos hacer también en relación o en función al contacto de A que acabamos de hallar. Y haciendo esa igualación con el contacto de B, lo único que corresponde aquí es hacer el despeje. Este seno de 145 está dividiendo, pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, obtendré un valor para el contacto de B de seno 145 por 75 newtons del peso entre el seno de 85. Haciendo todas estas operaciones para el contacto de B, tenemos un valor de 43,18 newtons. Hasta aquí ya habríamos obtenido las consignas que nos manda este ejercicio. El contacto de A por un lado y el contacto de B, de las superficies en relación a la esfera. Muy bien, hasta acá. Espero que hayamos comprendido todos estos ejercicios. Seguiremos actualizando nuestros videos para mostrarles más ejemplos, más ejercicios en relación a las condiciones de equilibrio.